Hola, soy Nicolás Betancourt y voy a explicar la ecuación del plano tangente a una superficie. Entonces, si uno tiene una superficie que corresponde a una función f que manda puntos xy en el plano xy a reales, es decir, la imagen de un punto es un punto en el espacio, f x0, y0, z0, donde z0 va a ser la imagen bajo la función de este par de puntos en el plano. Eso desde una superficie, porque a cada punto que yo cojo en el plano, la función lo sube tú y va dictando esta forma. Y en ese punto específico en el que estamos parados, existe un único plano que toca a nuestra superficie tan solo en ese punto. A ese plano le llamamos el plano tangente. Esto es tal cual como en gráficas de una dimensión, que uno tiene el plano y está la gráfica. Existe una única recta que pasa por ese punto. En este caso existen infinitas rectas que pasan por este punto porque estamos en una dimensión más, ¿sí? Podemos rotar esta recta que obtenemos aquí en todas las direcciones que queramos y eso nos da infinitas rectas distintas. Pero como vamos a hallar es un plano, ese sí es único. Lo vamos a hallar usando exactamente las ideas de, de hallar una recta tangente cuando estamos en el caso de funciones de una variable. En ese caso, por ejemplo, teníamos que si esto era una gráfica correspondiente a una función g de x, y por aquí yo tengo un punto con coordenadas a b, la recta que pasa por ahí tiene una pendiente y un punto, y esa pendiente y ese punto determinan únicamente la recta. ¿La pendiente cuál era? La derivada de mi función evaluada en el punto en el que estoy, que sería a. Y el punto que vamos a usar pues es el único que conocemos, AB. Entonces esas ideas las vamos a repetir para poder hallar el plano tangente, porque podemos hallar algo así como funciones de una sola variable encerradas dentro de esta superficie, como, como vemos en el dibujo, porque si fijamos una coordenada, pero si yo fijo y, digamos en y0, solo me voy a mover dentro de esta línea, es decir, voy a tener como un plano que atraviesa mi superficie exactamente en este contorno naranja que intenté dibujar acá. Eso ya es como una gráfica de una función de una sola variable. Si repetimos eso aquí, este eje sería como el eje y igual a y0 y este sería el eje z. Y cortar con este plano de mantener y constante nos da una gráfica cualquiera como así. Y tal como dije ahorita, existe una única recta que pasa por este punto, que es la recta que tenemos aquí. Esta recta corresponde a esta recta y vamos a hallar la ecuación de esa recta. Tenemos la ecuación punto pendiente de una recta, que es la ecuación punto pendiente de una recta. Si la recta tiene pendiente m y pasa por cierto punto cuya coordenada en x es x0 y la coordenada y es en nuestro caso z0, la recta cumple esta ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación de la recta, pero nosotros sabemos derivar, entonces podemos hallar esto y además ya tenemos este punto porque es dado, ¿sí? Este punto aquí es dado. Entonces la ecuación de la recta número 1 es la siguiente: m, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada respecto a qué. Esa es una pregunta que hay que resolverse, porque lo que estamos fijando es la coordenada y, entonces estamos derivando respecto a
a x, evaluada en el punto donde estamos, ¿sí? Y simplemente lo demás es lo que resulta de la ecuación punto pendiente. Ok, y entonces ya tenemos la ecuación de una de las rectas. ¿Cuál? La recta 1, que surge de dejar esta coordenada fija. Pero yo puedo repetir el proceso con la coordenada que queda. La coordenada que queda es x0, la puedo fijar y resulta esta, dentro del plano xy, resulta esta recta, y en el espacio resulta como todo un plano que se levanta. Como coger esta recta, levantarla para arriba, levantarla para abajo infinitamente, eso me da un plano. Ese plano también, como en el caso anterior, va a cortar la gráfica de mi función f de xy en una tajada, que es esta tajada naranja que intenté dibujar exactamente en esa parte. Entonces eso nos da este es el eje x, igual a x0, es el eje z, pero aquí está y0, sí, que sería como esta parte de acá, y cuando corto, me queda esta curvita de ahí. Entonces es interesante en el punto que corresponde a esto es z0, z0 es como esto de aquí, y esto es y0, ¿sí? Estamos interesados en este punto, en su recta, ¿sí? Pero igual que antes, simplemente necesito su pendiente y un punto por el cual pasa, y esa pendiente y ese punto lo sé, usando cálculo diferencial, ¿sí? Entonces, si llamo a esta recta la recta 2, también tengo su ecuación. Solo que esta vez pues me toca derivar respecto a la otra variable, ¿sí? Pero también voy a evaluar en el mismo punto. Y también todo está dado por las mismas cosas. Y aquí ya no es obviamente x, porque recuerden que en el plano que tenía, este eje de aquí, x estaba fijo, y lo que se estaba moviendo eran las y. Listo, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hallado la ecuación que corresponde a dos rectas, la recta 1 y la recta 2. Y esto lo hicimos es porque es la primera herramienta que teníamos, ¿sí? Teníamos las herramientas del cálculo diferencial, las usamos y a alguien alguna vez le ocurrió que tal vez era buena idea usar lo único que teníamos para hallar nuevas cosas. Queremos hallar un plano, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve un plano? Un plano, y el plano sabemos que pasa por cierto punto, que es nuestro punto, es este punto, x0, y0, z0. Un plano que pasa por ahí se ve siempre de esta manera. Tiene un coeficiente de esto, y esto es igual a un coeficiente de las coordenadas en x y un coeficiente de las coordenadas en y. Vamos a dar con algo así, porque todo plano es de esta manera y tenemos que hallar pues estas tres cosas, ¿sí? Pero vamos a hacerle una modificación antes. Si paso esto a dividir aquí, asumiendo que es distinto de 0, entonces ya tengo aquí la constante es 1 y aquí las constantes son otras, y les voy a poner nombres para no escribir A sobre C, sino voy a escribir A grande, y en vez de escribir B sobre C voy a escribir B grande. Ok, entonces ahora hay que hallar A y ahora hay que hallar B. Listo. Entonces ahora necesitamos imaginación geométrica. El plano, uno no sabe su ecuación, pero pues sabe más o menos cómo se va a ver, ¿sí? O sea, va a pasar por ese punto y como es tangente, se va a ver así, y va a contener a nuestra recta 2 y a nuestra recta 1. Los puntos sobre esa recta deben también satisfacer esta ecuación, ¿sí? Entonces sobre la recta 1, digamos, ¿sí? Tengo un punto aquí. Yo sé que las coordenadas de P satisfacen dos cosas. Satisfacen esta primera cosa y satisfacen esta segunda cosa. Pero yo me sé una coordenada de P por las condiciones que fijé para encontrar 1, que es y0, ¿sí? Entonces esta parte va a morir.
Entonces esta parte va a morir y voy a tener esta ecuación y voy a tener esta ecuación y ambas se satisfacen. Pero vean que es algo de la forma coeficiente por x menos x0 igual a z menos z0 se satisface, y se satisface coeficiente por x menos x0 igual a z menos z0. Entonces, ¿qué tengo ahí? Que un punto sobre la recta pertenece al plano si y solo si este a es igual a la derivada respecto a x en mi punto x0, y0. Y yo puedo repetir el mismo proceso, yo puedo coger un punto en mi segunda recta y sus coordenadas que satisfacen la ecuación 2, satisfacen esto, su coordenada en x es fija igual a x0, entonces esto muere y tengo dos ecuaciones con la misma forma, entonces este coeficiente debe ser exactamente el mismo, entonces también a y b. Increíble. Entonces hallamos la ecuación del plano. Esta es el plano tangente a la función f, que depende de dos variables, en el punto P con coordenadas x0, y0, z0. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Espero aprendan. Chao.